Buenos días. Buenos días. Pueden tomar sus lugares si no lo han hecho todavía. Y los invito a que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Vamos a estar en los versículos 21 al 32. Y antes de comenzar, nada más quiero establecer un poquito como lo que está pasando en este pasaje. Creo que existen algunas verdades que creo que en general por todos los creyentes deberían de ser aceptadas, ¿no? Estas las llamamos como verdades fundamentales. Y por ejemplo, les voy a dar una verdad que realmente espero que todos podamos estar de acuerdo con esta verdad. Si no lo estamos, no te preocupes, no te vamos a pedir que te vayas ni nada, simplemente quiero como dar un ejemplo. Espero que todos podamos reconocer que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, ¿verdad? Y eso no se puede cambiar, ¿verdad? No importa lo que hagas, fundamentalmente los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Y es una verdad que yo espero que sea tan fundamental que cuando vemos que alguien niega esa verdad, diríamos inmediatamente, no, pues esa persona está engañada, ¿verdad? Esta es una verdad fundamental, es una verdad clara que vemos en la Biblia, que vemos en el mundo, que vemos en la biología, y es algo que dijéramos, si una persona no está de acuerdo con eso, claramente hay un engaño por parte del enemigo, ¿verdad? Por parte de Satanás. Y existen otras verdades así fundamentales, ¿no? que podríamos usar como ejemplos. Pero una verdad fundamental que tristemente muchos, incluso creyentes, muchas personas, incluso en la iglesia, no aceptan o que están a lo mejor un poco confundidos o que rechazan, es la verdad fundamental de que en el matrimonio Dios ha establecido roles distintos para el esposo y para la esposa. Y esa verdad es un poquito más difícil de aceptar en nuestra cultura, porque vivimos en una cultura donde creo que Satanás ha hecho un muy buen trabajo en engañar a nuestra cultura. Creo que Satanás ha sido muy astuto y ha puesto en tela de juicio la verdad fundamental del matrimonio y su engaño, su confusión ha incluso entrado y se ha infiltrado en la iglesia. Entonces, vamos a ver un pasaje que realmente es un pasaje clarísimo. Este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32, es un pasaje con instrucciones clarísimas sobre el matrimonio, sobre los esposos y las esposas. Es un pasaje bastante claro, no hay secciones así difíciles que tú digas, bueno, es que no sé cómo interpretar esto. Hay pasajes donde sí la interpretación es más difícil, pero Efesios capítulo 5, la interpretación es muy, muy clara. Y también este es un pasaje que es extremadamente importante. De hecho, diría yo, es el primero o segundo pasaje en términos de importancia sobre el matrimonio cristiano, sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es un pasaje importantísimo. Además, es un pasaje importantísimo sobre el evangelio. En Efesios capítulo 5, 22 a 32 tenemos una presentación muy clara y muy importante del evangelio. Entonces, este pasaje es muy claro, este pasaje es muy importante, pero este pasaje también es muy controversial. Y este pasaje es controversial. No nos debería de sorprender que es controversial, porque es obvio que el enemigo está tratando de sembrar confusión. Y piénsalo de esta forma. Si el enemigo logra sembrar confusión sobre el rol del hombre y de la mujer, del esposo y de la esposa en el matrimonio, si él logra sembrar confusión aquí, entonces no le va a ser tan difícil sembrar confusión sobre el rol de Cristo y de su iglesia, ¿verdad? Si el matrimonio es una imagen, es una representación de la relación entre Cristo y la iglesia, entonces si Satanás logra confundirnos en cuanto a los roles del matrimonio, del esposo y de la esposa, entonces fácilmente va a poder confundirnos del rol de Cristo y el rol de la iglesia. Entonces,
realmente lo que quiero hacer hoy, mi oración hoy, y ahorita vamos a orar, pero mi oración hoy es que podamos entender con la mayor claridad posible el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio, y de forma más importante que podamos entender el rol de Cristo en nuestra salvación y que podamos entender nuestra actitud hacia Cristo como iglesia, porque hemos sido rescatados por Él. Entonces, los invito a que se pongan de pie y vamos a leer Efesios capítulo 5, del 21 al 32. Dice así: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también los maridos amar a sus mujeres, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Esta es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por la claridad de tu palabra. Te agradecemos por el regalo del matrimonio. Te agradecemos que como esposo y esposa podemos representar el Evangelio, podemos representar la obra de Cristo por nosotros y la sujeción de la iglesia a Cristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es el mejor esposo, el mejor líder que podamos tener. Gracias porque Él se dio a sí mismo por nosotros para santificarnos, para purificarnos. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos cuidas, nos sustentas, nos amas. Ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos ahorita en tu palabra, conforme la estudiamos, a someternos a lo que dices tú en tu palabra. Danos humildad, danos entendimiento por medio de tu Espíritu. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Este pasaje es interesante porque es un pasaje sobre el matrimonio, pero entre más lo lees, como que te empiezas a preguntar y a decir, bueno, Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿Realmente estás hablando del matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿O estás hablando del matrimonio entre Jesucristo y su iglesia? Y pareciera como si Pablo no se puede contener, ¿verdad? Como que empieza a hablar del matrimonio, pero el matrimonio es una imagen tan clara del Evangelio que Pablo de plano llega al punto en el versículo 32, donde dice, grande es este misterio, pero estoy hablando de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? O sea, llega un punto en el que básicamente lo cambia, o no lo cambia, pero lo enfoca hacia Jesucristo y su iglesia. Entonces, lo que me gustaría hacer en esta mañana, me gustaría que primero pensáramos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, como nuestro Salvador, como nuestra cabeza. Después, que pensemos en lo que nos toca a nosotros como iglesia, que es sujetarnos a Él. Y después, a la luz de eso, a la luz del Evangelio, entonces quiero que pensemos en lo que nos toca a nosotros como esposos, con nuestras esposas,
y a las esposas con sus esposos. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar un poquito el orden aquí y vamos a comenzar viendo la obra de Cristo y la sujeción de la iglesia. ¿Ok? Entonces, primero que nada, vemos que dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo salvador del cuerpo. Entonces aquí la inferencia es que nosotros como iglesia nos toca someternos o sujetarnos a Jesucristo. Y la primera razón que se nos da para sujetarnos a Cristo es la posición que Jesucristo ha recibido por parte del Padre. Esa es la primera razón que se nos da. La primera razón es, iglesia, sujétense a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza. Y esto nos dice que Jesucristo ha recibido autoridad por parte del Padre para ser cabeza de la iglesia. De hecho, lo vemos en en Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 23, y creo que está aquí arriba en la pantalla, Efesios 1, 20 a 23. Fíjense lo que Pablo dice sobre la posición de autoridad que tiene Jesucristo. En el versículo 20 dice, ese poder obró en Cristo, está hablando del Padre, el Padre obró este poder en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y fíjate, aquí está la clave, dice, y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, hermanos, amigos, nosotros como iglesia nos corresponde someternos a Jesucristo únicamente y principalmente porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él ha recibido autoridad por parte de Dios. Creo que una de las cosas que Satanás ha hecho para sembrar discordia, para sembrar confusión sobre el matrimonio y sobre el evangelio, es él ha tratado de tergiversar el significado de la sumisión, de la sujeción. El significado de someterse o de estar sujetos a alguien simplemente es reconocer la autoridad que Dios le ha constituido a alguien y ceder ante esa autoridad. Repito, la sumisión significa reconocer que Dios le ha dado la autoridad a alguien y por lo tanto ceder ante esa autoridad. Les doy un ejemplo bíblico. En Romanos capítulo 13, versículo 1, se nos dice que Dios le ha constituido autoridad al gobierno, a los gobernantes, a los reyes, etc. Y a nosotros nos toca someternos a eso. Dice Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Es decir, no existe la autoridad sino la que Dios ha puesto. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Este pasaje es claro, nos está diciendo, Dios ha establecido autoridad y los que se resisten a esa autoridad se están resistiendo a Dios porque Dios es el que puso esa autoridad. Entonces nosotros como iglesia nos corresponde sujetarnos a Jesucristo y someternos a Él porque Él ha sido constituido la autoridad de la iglesia y del universo. Ahora, la autoridad de Jesucristo por sí misma debería de ser motivo suficiente para que nosotros nos sometiéramos a Él. Pero lo bueno de Cristo, lo increíble, lo perfecto de Cristo, es que Él hace nuestro sometimiento a Él lo hace algo deseable. Él lo hace algo fácil, ¿verdad? Someterse a Jesucristo no es difícil. Someterse al gobierno sí es difícil, ¿verdad? Porque el gobierno, tristemente, ha hecho un pésimo trabajo. Pero someterse a Jesucristo es algo deseable, es algo fácil. Porque Jesucristo es bueno, Jesucristo es amoroso, Jesucristo es misericordioso, es sacrificial. Entonces se nos dice aquí en este pasaje lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Y está entrelazado con el trabajo del esposo, pero recuerden,
lo estamos separando por ahora. Dice en el 25, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, ¿qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? Él se dio a sí mismo. Él dio su vida por nosotros. Él, estando allá en el cielo, teniendo todo lo que necesitaba, teniendo toda la gloria, Él voluntariamente se hizo carne, vivió entre nosotros, sufrió, se hizo siervo y se ofreció en la cruz, tomando nuestro lugar. Tú y yo merecíamos morir en esa cruz. Y dice ahí que nos limpió, que nos santificó. Y esto es importantísimo porque antes de que Jesucristo viniera, no había forma de que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios. No había forma de que tú y yo pudiéramos acercarnos al altar, al trono de Dios, porque estábamos sucios, impuros, llenos de imperfecciones, no físicas, sino imperfecciones espirituales. Pero Jesucristo vino, se ensució las manos, se ofreció a sí mismo, nos limpió con su sangre y ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora podemos podemos acercarnos al trono de gracia por la obra de Jesucristo que nos santificó. Además de eso, Jesucristo nos sustenta y nos cuida. En el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, Cristo nos sustenta y nos cuida. Cristo nos sustenta y nos cuida, así como a su propio cuerpo. No solamente nos santificó, no solamente nos dio entrada al trono de Dios, a la presencia del Señor, pero todo el tiempo nos está cuidando, nos está sosteniendo. Cuando estamos pasando por pruebas, Él te sostiene. Cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando estás sufriendo, Jesucristo te sustenta. Cuando estás herido, cuando estás lastimado, ya sea por tu propio pecado o por el pecado de alguien más, Cristo te pone el ungüento del Evangelio. Jesucristo te da de su gracia, te sana, te restaura. ¿Verdad? Jesucristo es el mejor esposo del mundo. Cuando pecamos contra Él, no nos lo anda recordando todo el tiempo y nunca se le olvida, sino que nos perdona. No solamente nos perdona, sino que Él mismo tomó el castigo por nuestro pecado. Él es el mejor esposo del mundo. Entonces, nos sometemos a Jesucristo por su posición de autoridad, pero Él lo hace facilísimo. Él hace facilísimo el que nosotros nos sometamos a Él por lo bueno que es Él, por lo increíble, por lo misericordioso que es Él. Entonces, esto es el Evangelio, ¿verdad? Pablo dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Esto es el Evangelio, esto es lo que Cristo hizo por su iglesia. Se dio a sí mismo para santificarla, para limpiarla, para salvarla, para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. Jesucristo la sustenta, Jesucristo nos cuida, nos protege. Esto es el Evangelio. Y ahora, a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de nuestro rol como iglesia, ahora sí Pablo nos dice, bueno, estos son los roles que debemos de tener los esposos y las esposas en el matrimonio. Entonces, primero que nada, Pablo dice, las mujeres, versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ahora que ya tenemos un entendimiento de lo que significa la sumisión o la sujeción, ahora que ya tenemos un entendimiento de lo que hizo Dios por nosotros en Jesucristo, entonces la esposa puede someterse a su esposo con gozo como obediencia al Señor. ¿Por qué? Primero que nada, porque la forma en la que Dios estableció el matrimonio
Dios le dio autoridad al esposo, ¿verdad? No le dio obviamente la misma autoridad que a Jesucristo. Jesucristo está por encima del esposo y hay muchas otras instituciones que están por encima del esposo. Pero en el matrimonio Dios le dio autoridad al esposo y a la esposa le toca ceder ante esa autoridad del esposo. Esto es un mandamiento claro, ¿verdad? No hay así problemas de traducción, no hay problemas de que a lo mejor la palabra someterse significa algo diferente, no. Es un pasaje bastante claro, es un pasaje claro que se nos da con el ejemplo de la sumisión de la iglesia a Jesucristo, pero Satanás busca confundirnos y busca destruir el matrimonio tratando de presentar este mandamiento como algo que a lo mejor únicamente aplicaba a esa cultura, ¿verdad? Esto es un argumento que se escucha varias veces. Bueno, es que Pablo estaba escribiendo hace cientos de años y en ese tiempo sí era común que las esposas se sometieran a los esposos, pero ya estamos en el 2025, eso ya es anticuado, ya es pasado de moda. No tenemos indicación alguna de que esto sea un mandamiento anticuado. No tenemos indicación alguna de que este mandamiento era simplemente un mandamiento cultural y ya pasó de moda. Al contrario, Pablo lo basa en el Evangelio de Jesucristo, que dura por todas las edades, ¿verdad? Entonces no es un problema cultural en términos de que ya es un mandamiento anticuado. Este mandamiento es vigente hoy. Yo creo que más bien es un problema de engaño por parte del enemigo. Como se los decía al principio, el enemigo quiere confundirnos, quiere confundir nuestro entendimiento del Evangelio, y si logra confundir el rol del hombre y la mujer en el matrimonio, también logrará confundir el rol de Jesucristo y su iglesia en el matrimonio. Entonces, según nuestra definición de sometimiento, el mandamiento aquí es que la esposa reconozca la autoridad que Dios le ha dado a su esposo y que ceda ante esa autoridad. Ahora, lo que este mandamiento no significa es que te sometas a los maltratos de un esposo abusivo. Lo que este mandamiento no significa es que tú como esposo digas, yo soy el rey de este lugar y se va a hacer mi soberana voluntad. Eso no es lo que significa. Ahorita vamos a ver el mandamiento para el esposo. Este mandamiento no significa que la esposa tiene menor importancia al esposo. No significa que la esposa es menor en la sociedad o en el hogar, que no es importante, que no tiene valor delante de Dios. No, absolutamente no. Eso no significa este mandamiento. Recuerden en Gálatas, ¿verdad? Donde dice que ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, libre, griego, escita. En Cristo todos tenemos el mismo valor como criaturas de Dios. En Cristo todos, incluso los no creyentes, todos los humanos hemos sido creados a la imagen de Dios y por lo tanto tenemos el mismo valor delante de Dios. Más bien este mandamiento significa que como esposa, hermana, te corresponde respetar a tu marido y reconocer el rol de autoridad que Dios le ha dado y sujetarte a él. Ceder a esa autoridad que Dios le ha dado a tu marido. Ahora, un par de aclaraciones aquí antes de que pasemos al esposo. Es importantísimo que dice ahí en el 22, las mujeres estén sometidas ¿a quién? A sus propios maridos. ¿Verdad? Esto no quiere decir que todas las mujeres de la iglesia tienen que estar sometidas a todos los hombres de la iglesia. No, eso no es lo que dice este pasaje. Entonces, si tú como hombre has tenido como esa impresión de que todas las mujeres se tienen que someter a ti, estás equivocado. Únicamente a tu esposa le corresponde esto. La mujer no se tiene que someter a todos los hombres del mundo de la iglesia, no. Solamente a su esposo. Y otra aclaración, bueno, y que ya lo mencioné, pero creo que aquí hay una verdad teológica importantísima. Otra aclaración es que someterte no te hace menos. La sujeción no significa que la persona que se somete tiene menos valor. Y te doy dos ejemplos. Ejemplo número 1. Jesucristo, que ha recibido toda la autoridad por parte de su Padre, se sometió a José y a María. Eso dice en Lucas, capítulo 2, 51, no lo tengo ahí arriba, pero dice ahí claramente la misma palabra griega que Jesucristo, o que Jesús, el niño Jesús, se sometió a José y a María. ¿Por qué? Porque él reconoció que como menor
Tenía a sus padres terrenales, ellos habían recibido autoridad por parte de Dios y se sometió. Y ahora otro ejemplo que para mí es todavía más grande, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13, nos dice que Jesucristo está sometido al Padre. Y lo tenemos aquí arriba, dice 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Alguno de ustedes se atrevería a decir que porque Cristo está sometido al Padre, eso lo hace menos Dios? ¿O eso lo hace menos importante? No, ¿verdad? Jesucristo es 100% Dios. Jesucristo es de la misma substancia que el Padre. Pero aún así, Él está en una posición de sumisión al Padre y esto no lo hace menos. Entonces, hermana, yo te animo a que no creas la mentira de Satanás de que someterte a tu marido te hace menos importante que tu marido o que alguien más o que te denigra. Recuerda a Jesucristo que de la misma substancia del Padre, Él se sometió al Padre. Entonces tú que eres de la misma substancia, de la misma importancia que tu esposo, el mandamiento claro que se te da es que reconozcas la autoridad que Dios le ha dado a tu esposo y que cedas ante esa autoridad. Ahora sí, vamos a ver el rol del esposo, ¿verdad? El esposo, el mandamiento está en el 25 donde dice, maridos, amen a sus mujeres. Ahora, culturalmente hablando, el mandamiento de que las esposas se sometieran a sus esposos, a nadie le hubiera causado nada de ruido en el tiempo en el que esta carta se escribió. En ese entonces hubieran dicho, claro, absolutamente, la esposa se tiene que someter al marido. A nadie le hubiera causado ruido. Y a lo mejor es por eso que Pablo relativamente, pues, lo dijo en tan pocos versículos, ¿no? Pero el mandamiento de que el esposo ame a su esposa, ese mandamiento hubiera causado mucho ruido en esa cultura. ¿Por qué? Porque en esa cultura, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, el matrimonio simplemente era un contrato necesario para poder criar hijos legítimos o para poder criar herederos, ¿verdad? Si querías que tus hijos pudieran heredar tu estado, tu fortuna, tu título, pues tenías que tener hijos legítimos por medio del matrimonio. Entonces tenías que casarte. Era casi, en esa cultura, era casi un mal necesario. Era como decir, bueno, pues ni modo, nos tenemos que casar. Y de hecho hay ejemplos de personas que se casaban que ni siquiera sabían el nombre de su esposa, que ni siquiera sabían con cuál de las hijas de fulanito se iban a casar. Decían, bueno, pues me voy a casar con la hija de este cuate, no sé cuál de todas, pero me voy a casar con una de ellas. De hecho hay una conversación de Sócrates con uno de sus amigos de la infancia, y Sócrates vivió más o menos durante esos tiempos, y esta es la conversación. Dice, Sócrates le pregunta a su amigo, oye, ¿existe alguien a quien le confíes más asuntos de importancia que a tu esposa? Y el amigo contesta, realmente no. O sea, no existe nadie más. A mi esposa le confío casi todo. Y luego Sócrates le pregunta y le dice, bueno, ¿existe alguien con que platiques menos que con tu esposa? Y el amigo dice, creo que no hay casi nadie. Creo que no hay nadie. O sea, a mi esposa le confío casi todos mis asuntos de importancia, pero nunca hablo con ella. Entonces, esto ilustra el estado en el que el matrimonio estaba en ese tiempo. Entonces, el mandamiento de que los esposos amen a sus esposas es un mandamiento que rompe con la norma cultural. Era un mandamiento radical, era un mandamiento contracultural. Pero esto es importante porque, hermanos, el evangelio transforma a la cultura. No al revés. No debemos de dejar que la cultura transforme al evangelio. Más bien, el evangelio debe de transformar a la cultura. Entonces, en nuestro contexto, a lo mejor tú vienes de una familia machista. A lo mejor vienes de una familia de un papá mandilón. O no sé, de cualquier familia que vengas. Pero la cultura no debe afectar tu matrimonio. Más bien, el evangelio debe de afectar tu matrimonio. O a lo mejor vivimos en una cultura feminista o en una cultura matriarcal. Pero no debemos dejar que la cultura afecte nuestro matrimonio. Más bien, nuestro matrimonio debe de estar basado a la luz del evangelio. El mandamiento de que los esposos amen a sus esposas también es un mandamiento clarísimo, ¿verdad? No hay confusión, no hay de que, bueno, a lo mejor la palabra amar significa algo diferente. No, es un mandamiento clarísimo que se nos da a los esposos de amar a nuestras esposas.
Y hermanos, este mandamiento de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia es un mandamiento, ahora sí que diría yo, es una misión imposible. Y no lo digo porque nuestras esposas sean difíciles de amar, no. No, nuestras esposas son muy amables en el sentido de que es fácil amarlas. Más bien lo digo porque el estándar de amor que se nos da es inalcanzable. ¿Quién de ustedes, levanta la mano si tú puedes decir que has amado a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? No, ¿verdad? Es inalcanzable. Hermana, levanta la mano si tú dices, mi esposo... No te creas, no la levantes. Pero el hecho de que este es un mandamiento, pues básicamente inalcanzable, no quiere decir que esto nos da una excusa para no intentarlo, para no imitar a Jesucristo, para no amarlas lo más parecido a Jesucristo posible. Una ventaja de este pasaje es que nos da instrucciones claras sobre el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio, pero no nos da formas tan específicas de cómo se cumple. Y esto es bueno porque en los matrimonios, no todos los matrimonios funcionan igual, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo muy simple, un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero como para ilustrarlo. Como algunos de ustedes saben, nosotros estuvimos en Estados Unidos por 15 años. Allá en Estados Unidos, no sé aquí cómo sea, pero allá en Estados Unidos todo el mundo tiene su jardín, su yarda, así muy bonito, lo podan todos los días, está así inmaculado. Pero existe como que existe este entendimiento de que es el trabajo del hombre cortar el pasto, ¿verdad? O sea, si tu esposa corta el pasto, es decir, uff, no, amigo, no eres hombre, no eres lo suficientemente hombre. Pero a Elena, a mi esposa, le gusta cortar el pasto. Le encanta cortar el pasto y lo entiendo porque realmente te despeja la mente, estás ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo, puede ser lo que tú quieras, cortar el pasto. Pero a mi esposa le gusta cortar el pasto. Además, yo tengo alergias muy fuertes al pasto. O sea, en el momento en el que salgo y empiezo a cortar, parecen las cataratas del Niágara saliendo de mi nariz. Entonces, en nuestro matrimonio, teníamos como que ese entendimiento de que ella podía cortar el pasto, ¿verdad? O más bien que ella lo cortaba porque le gustaba, porque lo disfrutaba. Y eso no me hacía menos líder o menos hombre, o no le hacía a ella que no se estaba sometiendo a mí, ¿verdad? Les digo, es un ejemplo a lo mejor simple, un ejemplo burdo, pero el punto que quiero hacer aquí es que la sumisión de la esposa y el liderazgo del esposo se ven de formas distintas en cada matrimonio, ¿verdad? Se ven de formas distintas y a nosotros nos corresponde aplicarlo a nuestros propios matrimonios en obediencia al ejemplo de Jesucristo. Ahora, ya así, casi para terminar, quiero dar algunos ejemplos específicos o algunas formas específicas en las que los esposos pueden amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Primero que nada diría, hermano, considera los intereses de tu esposa y ponlos por encima de los tuyos. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 8, que está aquí en la pantalla, Filipenses 2. Este es un mandamiento que Pablo escribe para toda la iglesia de Filipos, pero quiero que ustedes, esposos, lo lean con mucha atención y piensen en su esposa cuando estemos leyendo esto. Dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro o considere a su esposa como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esposo, si quieres amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, te invito a que consideres los intereses de tu esposa y los pongas por encima de los tuyos. No digas, yo soy el rey de esta casa y se hace lo que yo digo. Más bien piensa y di, yo soy la autoridad de este hogar porque Dios me ha dado ese rol de autoridad, pero voy a ver qué quiere mi esposa, voy a ver qué le conviene más a mi esposa, qué beneficia más a mi esposa. Mi meta como líder no es beneficiarme a mí mismo, es beneficiar a mi esposa y a mi familia.
Otro ejemplo, sirve a tu esposa. En Marcos capítulo 10, 42 a 45, también está allá arriba. Dice así: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será un servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre, y está hablando de Jesucristo, está diciendo, porque ni aun yo, Jesucristo, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesucristo mismo nos enseña y nos dice, tú que eres líder, veniste a servir, no viniste a que te sirvieran. Hermano, tu esposa no existe para servirte a ti. Más bien, tú existes para servirla a ella. Dios te dio la autoridad a ti para que la sirvas, para que sirvas a tu esposa. Otra cosa, dice ahí que Jesucristo, o que los esposos amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Y está relacionado, ¿verdad? Considerar los intereses de ella, servirla a ella, amarla como a tu propio cuerpo, tomar la iniciativa. Aquí no voy a entrar en detalle, pero si alguien tiene preguntas después de esto, pueden venir a platicar conmigo. Pero si en tu vida íntima, hermano, si en tu vida íntima tú eres el único que está disfrutando, pero no tu esposa, ahí ya hay un problema también. Ahí no estás siendo un líder sacrificial que busca los intereses de alguien más, ¿verdad? Hasta ahí lo dejo ese tema, pero si hay preguntas, pueden venir a buscarme. Amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Hermano, toma el liderazgo, toma la iniciativa. A lo mejor tú dices, es que mi esposa tiene mucha iniciativa. Bueno, a lo mejor tu esposa tiene tanta iniciativa porque tú eres muy pasivo. A lo mejor tu esposa toma siempre la iniciativa y toma todas las decisiones porque tú eres pasivo, porque tú nunca tomas decisiones, porque eres flojo. Toma responsabilidad, no seas un hijo más. Es triste ver cuando las mujeres tratan a sus esposos como a sus hijos, pero es triste ver cuando los esposos se comportan como los hijos, ¿verdad? Recuerda, tú eres el líder de tu hogar, toma responsabilidad, toma cuidado, toma la iniciativa de liderar tu matrimonio. Tú toma el golpe. ¿A qué me refiero con esto? Si hay alguna consecuencia de algo que hicieron como familia, si a lo mejor los niños se enojan con ustedes, yo qué sé, cualquier cosa, tú como esposo, tú recibe el golpe. No dejes que tu esposa reciba el golpe. A ella no le corresponde eso, te corresponde a ti. Dios te hizo fuerte, física e incluso emocionalmente para que tú tomes el golpe y protejas a tu esposa y a tus hijos. Y ya ahora sí, por último, completamente, la verdad más importante de este pasaje es que el matrimonio fue instituido para apuntarnos hacia el misterio de la unión entre Cristo y la iglesia. Pablo nos cita aquí Génesis capítulo 2 y dice en el versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Pablo nos está citando uno de los pasajes más importantes sobre el matrimonio, pero nos está diciendo, este pasaje en realidad nos está apuntando hacia el matrimonio de Jesucristo con su iglesia, hacia la unión de Jesucristo con su iglesia. Entonces, el último pensamiento de exhortación que les quiero dar aquí. Piensa en tu matrimonio, analiza tu matrimonio. ¿Estás reflejando el matrimonio y la unión de Cristo con su iglesia? Y si la respuesta es no, entonces te toca arrepentirte, pedir la ayuda de Dios y cambiar. Y a lo mejor dices, bueno, es que Benjamín, tú no conoces a mi esposa. O sea, sí, muy bonito todo lo que dices, pero es que no conoces a mi esposa. O igual me dices, hermana, me dices, no, Benjamín, es que tú no conoces a mi esposo, es un niño. Y te diría, bueno, ok, a lo mejor sí, tu esposo es difícil de someterse a él, o hermano, tu esposa es difícil de amar. Te lo dejo con te dejo este ánimo. Que el que sea más maduro de los dos tome la iniciativa de obedecer el mandamiento.
Ese es el ánimo que te doy. Si tú sientes que tú eres la persona más madura en tu matrimonio, toma la iniciativa de obedecer lo que te toca. No te esperes a que tu esposo empiece a liderar para someterte a él, y no te esperes a que tu esposa empiece a someterse a ti para tomar el rol de amor y liderazgo para tu esposa. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio es ilustrada por medio de esto. Oremos. Gracias, Señor Jesucristo, por darte a ti mismo por nosotros, por darnos el ejemplo perfecto del amor de un esposo por su esposa. Ayúdanos como iglesia a someternos a ti y a someternos a tus mandamientos claros, como los que acabamos de ver aquí en Efesios 5. Danos sabiduría, danos humildad. Bendice cada matrimonio de esta iglesia. Ayúdanos a representar la unión de Cristo con su iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra, por los recordatorios. Vamos a tomar unos minutos para preparar nuestros corazones, seguir adorando, seguir meditando en Cristo. Es Él que nos transforma y queremos ser conformados, no al mundo, sino renovados en nuestra mente para la transformación de nuestros corazones, ¿no? Entonces, les invito, con frecuencia hemos pasado por estos pasos, ¿no? De tomar un momento para reflexionar, pedir a Dios, el Espíritu Santo, que examine nuestros corazones, luego confesar de manera personal, pero también colectivamente como iglesia, confesar nuestros pecados y luego ser recordados de la gracia que hay en Cristo y recibir nuevamente ese perdón en Cristo, ¿no? Entonces vamos a caminar por esos pasos para preparar nuestros corazones. Si tú has puesto tu fe en Jesús y dices, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero confiar, quiero seguir a Jesucristo, a todos los que han hecho eso, pues son bienvenidos a participar en este tiempo que representa lo que Jesús hizo en aquella cruz por nosotros hace 2000 años, donde Él derramó su sangre, donde Él ofreció su cuerpo como sacrificio vivo por nosotros. Así que todos los que han puesto su fe en Jesús son bienvenidos a participar. Los que son miembros de aquí de Camino de la Cruz también son bienvenidos a dar de sus ofrendas conforme a lo que el Señor pone en su corazón. Si nos estás visitando, por favor no te sientes ninguna obligación de dar. Eso es solo algo que hacemos en acto de adoración, no porque Dios lo necesita, sino porque estamos entrenando nuestro corazón y recordándonos que todo lo que tenemos viene de Él. Y por último, si necesitas oración por cualquier cosa pasando en tu vida, cualquier petición que tengas, puedes acercarte con nosotros y vamos a estar aquí en este lado para orar por cualquier necesidad que tengan. Y si tienes dudas sobre el tema de hoy, con mucho gusto podemos platicar más también y pues ofrecer incluso consejería matrimonial. Entonces estamos a sus órdenes en este respecto. Pero vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros.